Muy buenas tardes. Por favor, vayan colocando sus nombres en el chat para el control de asistencia. No se olviden. En un minutito más empezamos. Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. A ver, ¿alguien ya está preparando o ya ha preparado su trabajo final? Por favor, deben enviar, no se olviden. Ya se les ha recomendado el trabajo final para que vayan presentando. Es un ensayo sobre la importancia de la medicina legal para el derecho. ¿Quiénes ya han preparado, por favor? ¿Alguien o nadie todavía?
¿Nadie? No, doctor, por el momento. Buenas noches, doctor. No, porque esta semana más tenemos exámenes, doctor. Tenemos 4 materias esta semana, en el cual vamos a tratar de darle duro para poder, pues, recién hacer los trabajos que nos quedan. Ya, por favor, pero no se olviden, vayan realizándolo. Es importante. Lisa, buenas noches, perdón, yo recién me acabo de unir. ¿De qué estaba preguntando? Disculpe. Si están elaborando el trabajo final que está colgado en la plataforma hasta el lunes 21 de junio, es la presentación, todavía tienen tiempo, pero por favor háganlo con tiempo. Ah, está bien, gracias, Lisa. Ya. ¿Alguna duda del trabajo final, por favor? Tal vez existe. La actividad ya está creada. Deben presentar un ensayo, como les he señalado, sobre la importancia de la medicina legal como apoyo al derecho, ¿no? Aquí están las indicaciones de cómo tienen que elaborar una introducción, desarrollo y conclusiones, un mínimo de 3 hojas debe tener el trabajo, letra Arial 12, interlineado 1.5 y los márgenes 3, 2, 3 izquierda, 2.5, superior, derecha e inferior. Ya, por favor, tomen en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta referente al trabajo final, por favor? ¿Ninguna? Bueno. Hoy vamos a ver lo que es el tema de negligencia médica, un poco explicarles nuevamente, tal vez para los que no estuvieron en la anterior clase, les había señalado que vamos a ver en estas clases que nos quedan 4 temas, que uno que es la negligencia médica, otro lo que es la odontología forense, eh, otro que son las enfermedades en el ámbito laboral, y lo que es seguridad social. Si bien ya ustedes han visto la negligencia médica, incluso ha entrado en el examen, pero ese tema tenemos que verlo nuevamente porque está así programado. Nos hemos adelantado en el tema de los contenidos del segundo parcial porque el número de estudiantes era bastante grande y era necesario, digamos, repartirles temas para que puedan hacer su investigación y exposición. Entonces, hoy día vamos a recordar lo que es la negligencia médica con la participación y colaboración de cada uno de ustedes. ¿Qué dijimos que era la negligencia médica, por favor? ¿Alguien, por favor? ¿Estén atentos? Sí, doctor, se puede ver. ¿Qué dijimos que era la negligencia médica? Doctor, era cuando los doctores cometían errores, ¿no? En su procedimiento de su trabajo, ya sea, digamos, a dar los medicamentos incorrectos, no hacerles algunos exámenes para algunas alergias y una operación. ¿Ya? ¿Alguien más? También se Puede podría decir decir, que doctor, que son daños físicos.
Daños físicos, ¿ya? ¿Alguien más? El mal ejercicio de los procedimientos médicos que ocasiona lesiones o perjuicios a las personas. Sí, está bien. Y si te podría decir que es un acto que no está bien realizado y bueno, esto llega a causar alguna lesión o ya sea la muerte del paciente. Ya. La negligencia médica es un acto u omisión dentro de la perspectiva que puede ser un acto cuando el médico realiza un tratamiento o, por lo contrario, cuando no lo realiza. Decíamos que la negligencia médica es un acto u omisión por, por parte de un proveedor de asistencia médica que se desvía de los estándares aceptados en la comunidad médica y que causa alguna lesión al paciente. En pocas palabras, la negligencia médica son los datos físicos por cuidado, los daños, perdón, físicos por cuidados médicos negligentes. Ahora, la negligencia médica se puede dar en todos los ámbitos de la medicina legal. Medicina general, cardiología, odontología, obstetricia, por señalar algunos, ¿no? Entonces, diríamos que si un médico le causara algún daño a su paciente por un tratamiento o por no darle tratamiento, ¿no? Constituiría negligencia médica. Es muy Licenciado, importante, perdón, ¿sí? y si en caso no está capaz, ops, Sí, sí, siga. perdón, Lice, va a disculpar. Si se consideraría negligencia médica, si en caso, por ejemplo, hemos escuchado de algunas situaciones en las que personas que no tienen el título adecuado para realizar ciertas cirugías, operaciones, practican estas o sea, no son del área, digamos. Si un médico que es cirujano plástico y un médico general se mete a hacer esas cirugías, igual se consideraría negligencia médica. Toda actuación realizada por un médico, ¿ya? Dentro del ejercicio de su función, de su profesión. Ahora, aquella persona que no siendo médico presta alguna atención en el ámbito de la salud, estaríamos hablando pues de otros delitos además, ¿no? Lo que sería la práctica ilegal de la medicina, por señalar alguna. Que ahí, lógicamente, estaríamos hablando de una persona que sin tener conocimientos médicos está poniendo en peligro la vida del paciente. En estas circunstancias, lógicamente, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso no hay que estar muy a expensas de personas, atención médica a expensas de personas que son de dudosa procedencia, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? Se tiene a estas personas que practican la medicina naturista, pero hay mucha gente que no tiene un estudio, simplemente va recetando, si vale el término, para que consuman ciertas hierbas, ciertos mates,
que podrían poner en peligro la vida de los pacientes. No nos olvidemos que ciertas sustancias producen toxinas y pueden causar daños importantes en la salud. En vez de mejorar o aliviar alguna dolencia, pueden causar un daño mayor. La negligencia médica incluye cualquier tratamiento inadecuado, carencia de tratamiento o cualquier salida de estándares aceptados. Dentro de una lógica, también es negligencia médica cuando si para un tratamiento, o perdón, para una enfermedad se sigue un tratamiento estándar para su atención y no se sigue el procedimiento, podría causarle un daño. Por consiguiente, podría ser, obviamente, en vez de solucionar su problema, causarle un daño mayor. En el caso, por ejemplo, de que hoy tenemos el tema de la pandemia del coronavirus, vemos muchas veces de que al inicio había mucha duda de cómo se debía tratar, ¿no? El coronavirus, se desconocía lo que era esta enfermedad, pero hoy en día ya hay protocolos, hay ciertos procedimientos aceptados para su atención. Por ende, el salirse de estos constituiría, obviamente, también negligencia médica. ¿Se imaginan que muchas veces el salirse de lo preestablecido para la curación de una enfermedad puede constituir también una negligencia médica? Muchos médicos, por ejemplo, no reconocen el uso del dióxido de cloro, pero otros médicos sí lo hacen, ¿no? Entonces, muchas veces en la desesperación de las personas van utilizando medicamentos que podrían beneficiar o en el caso no. También hablamos de negligencia médica cuando hay una mala práctica o una atención del médico que tiene como consecuencias la lesión o la muerte del paciente propiamente. Muchas veces se han dado casos en los cuales a una persona sin necesidad se la ha operado, sin necesidad se le ha causado un daño. No sé si se acuerdan, hace un par de años se hablaba de una noticia de un niño que tenía un riñón que estaba mal y entra a cirugía para retirarle ese riñón dañado y por una negligencia del médico, del cirujano, le retira el riñón bueno. Y obviamente, como el riñón malo estaba fallando, terminan retirándole los dos riñones. ¿Se acuerdan de ese caso? ¿Era aquí, doctor, en Cochabamba? Sí, doctor. Sí, sí. No era en Santa Cruz, doctor. Pero mira, en Santa Cruz esa noticia que salió. Bueno, me han hecho dudar, pero el caso existió, ¿no? En el cual se le hizo esta cirugía y lógicamente se le causó un daño. ¿Verdad? Sí, doctor. También, pero recientemente, fresquito también, doctor. Esto fue en La Paz, donde una madre le llevó a su hija, a su hijita, que no sé cuántos meses o un año tendría, y lo llevó por no sé qué dolencias que tenía la niña. Pero al no encontrarle, dice, o sea, las venitas para meterle, yo creo, el suero o algo que tenían que ponerle al bracito, no sé qué método emplearon en el bracito y lo quemaron el brazo. Entonces la mamá denunció, no sé si es una semana que pasó de esto, doctor. Ya, sí, sí, algo también escuché. Realmente pueden pasar un montón de cosas que
que pueden causar o constituir lo que es negligencia médica. Me he hecho recuerdo un amigo, un abogado. Esa persona tuvo un problema de nutrición cuando él era niño, cuando era bebé, perdón, y igual tuvo el problema, ¿no? De que le tenían que poner suero. Entonces, en la Caja Nacional de Salud, no le encontraban las venitas y le ponen en la parte de la mano posterior a la palma, ¿no? Del brazo izquierdo para colocarle el suero. Resulta de que habrían realizado una mala práctica colocando el suero y le habrían dañado los nervios de la manito. Con el pasar de los años, obviamente ese daño se fue notando más severamente, ¿no? Porque la mano no desarrolló correctamente, tuvo un desarrollo menor en comparación a la otra mano e incluso cierta deformación y obviamente no había la posibilidad de una manipulación adecuada del movimiento, ¿no? Entonces ahí vemos que también puede causar daños a la persona, al paciente, una mala atención médica. Error médico en todo acto médico de tipo diagnóstico o terapéutico que no, que corresponda con el real problema de salud del paciente. También se han dado casos, ¿no? En los cuales médicos, en algunos casos alarmistas, en otros casos mercantilistas, ¿no? Tratan de que el paciente ingrese, haga un tratamiento o una cirugía innecesaria y que lógicamente puede causar daños a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Las famosas cirugías opcionales, si vale el término, podrían entrar en lo que es esta descripción del daño causado. ¿Se acuerdan de esta modelo de la ciudad de Cochabamba que fue a la ciudad de Santa Cruz a hacerse una liposucción y terminó falleciendo la muchachita? ¿Se acuerdan? Sí, doctor, una Entonces, pena. imagínense en esas circunstancias, ¿no? Que por la mala práctica de un médico podría perder la vida a una persona. Es el descuido, omisión o falta de aplicación a la ejecución de un acto médico, es decir, en la carencia de atención durante el ejercicio médico. Muchas veces se ha visto también en la medicina errores, pues, que han puesto en peligro la vida o incluso ha cobrado vidas de pacientes, ¿no? Especialmente en cirugías, cuando han dejado instrumentos, gasas u otros objetos extraños en las cavidades abdominales después de una operación. Eso también constituye en negligencia médica, ¿no? Varias veces yo he escuchado, especialmente en cirugías, en cesáreas, ¿no? Que han dejado gasas o que han dejado instrumentos y que la mujer se sentía mal, no recuperaba después de la cesárea y ha tenido que volver a internarse después de una alta, ¿no? Porque la herida no cicatrizaba o presentaba infección, han tenido que abrir nuevamente y ha encontrado estos elementos extraños. ¿Cuáles son las causas para una negligencia médica? Puede ser la impericia, la imprudencia, la negligencia, el incumplimiento del reglamento o procedimientos o protocolo, como se conoce
a la atención de los pacientes. Hablamos de impericia cuando por falta o insuficiencia de aptitudes para el ejercicio de una profesión. Muchas veces vemos los médicos, como cualquier profesional, obviamente van haciendo especialidades y van adquiriendo experiencia, ¿no? Con prácticas en los diferentes hospitales de nuestro país. Pero, lógicamente, estos médicos no pueden practicar solos porque obviamente no tienen todavía la experiencia para realizar estos procedimientos solos. En algunos casos se ha dado en los cuales los médicos que estaban haciendo la especialidad han tomado decisiones incorrectas y han cobrado vidas, ¿no? Yo me acuerdo un caso en el Hospital Viedma en el cual un médico, estos que estaban haciendo sus especialidades, se hizo cargo de un paciente por ausencia del médico titular y por una impericia en el tratamiento, lógicamente le causó un daño importante al paciente. Entonces es importante considerar la falta de experiencia en la atención médica. La imprudencia es obrar precipitadamente o irreflexivo que no tuvo en cuenta las consecuencias que ello podrían derivarse. Eso también se refiere de la mano de la impericia cuando un médico no tiene la experiencia suficiente, ¿no? Y se anima a hacer procedimientos innecesarios o tal vez sin la práctica correspondiente y lógicamente causa un daño al paciente. El incumplimiento de reglamentos, sabemos muy bien de que en medicina hay ciertos protocolos, ¿no? Para colocar jeringas, para colocar medicamentos, para los sueros, para la anestesia, para cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces el médico que salta esos procedimientos causa, lógicamente, la negligencia médica. En suma, diremos que la negligencia es no hacer lo correcto. Otros lo conocen, la negligencia médica, con el nombre de mala praxis, que le dan la definición o señalan que es la omisión por parte del médico de prestar apropiadamente los servicios al que está obligado en su relación profesional con un paciente. ¿Dudas, preguntas hasta acá, por favor? ¿Comentarios? Doctor, buenas noches. Sí, bueno. Según a todo lo que usted ha explicado, a todo lo que se ve y actualmente, ¿no? Se ve y se escucha mucho de la mala praxis que ocurren en algunos lugares. ¿Qué artículo es el que determina el tiempo de pena de este? ¿O me he perdido? Porque la ley penal tiene que estar tipificado esto, ¿no? ¿O no, doctor? Exactamente. Eso es lo que quería responderle, indicando de que lastimosamente hoy en día existe un vacío legal respecto a lo que sería la tipicidad, el enmarcado de lo que sería la negligencia médica
y la correspondiente sanción. En nuestra legislación boliviana no existe la figura de negligencia médica. Esta por ausencia normativa, ¿no? Ya que no se tomó en cuenta o no se legisló como delito la negligencia médica. En el proyecto del sistema penal boliviano, el cual se estaba queriendo implementar hace un par de años, se estaba tomando en cuenta la negligencia médica como un delito y lógicamente tenía su sanción. Empero, esta normativa, pese que fue promulgada y sancionada por los reclamos aireados de los diferentes médicos y la sociedad en general, dejaron en suspenso el cumplimiento o la vigencia de esta normativa. Lastimosamente, esto ha causado nuevamente un vacío legal, el cual hoy en día sigue sin poderse castigar a aquellas personas que causan un daño o negligencia médica en contra de los pacientes. Empero, aún así, con esta falencia, hoy en día se sanciona a los diferentes médicos, no por el delito de negligencia médica, pero sí por los delitos que hemos visto con anterioridad, que son lesiones leves, graves, gravísimas, ¿no? Que no es lo correcto, que debería haber un ordenamiento jurídico específico que adecúe a un tipo penal y por consiguiente se sancione. Pero en ausencia de este ordenamiento jurídico, es de esta manera que se va sancionando a los profesionales médicos. ¿Está bien? ¿Aclarada la duda, señorita? Sí, doctor. En realidad, entonces, no hay una ley específica, ¿no? No hay, lastimosamente, no hay un ordenamiento jurídico en materia penal que sancione específicamente a lo que consideramos hoy en día como negligencia médica. Pero aún así, se persigue a estas personas. Ahora, sin duda, si vemos todas las características de la negligencia médica, quien debe establecer la negligencia médica es otro médico. Se debe realizar una pericia médica, un examen, ¿no? Y ver cuáles han sido los daños, cómo han sido causados, si han sido por acción o han sido por omisión. En muchos casos, por ejemplo, por una mala práctica, han fallecido pacientes, ¿no? Por culpa de la mala práctica médica. Muchos escuchan, ¿no? De que en algunas clínicas, especialmente en el sector público, no se ha dado una atención adecuada y han fallecido los seres queridos de personas, ¿no? Que posteriormente salen a la luz pública haciendo los reclamos correspondientes. Doctor, ¿usted es médico de profesión o es abogado, doctor? Yo soy abogado de profesión. Porque yo me pongo a pensar que debe ser mucho más difícil el tema de los médicos, ¿no, doctor? Porque el cuerpo de las personas reaccionan de distinta manera todos.
y no es como 1 más 1, 2, creo. Y también se puede confundir eso de la mala praxis con cómo pueda reaccionar cada persona, ¿no? Es evidente, especialmente con el consumo de ciertos medicamentos, es bastante complicado porque las reacciones en nuestro organismo son diferentes en cada persona. No nos olvidemos, los que algún momento han tomado algún medicamento, cuando se ve la posología, es decir, las indicaciones del medicamento, te dicen, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los efectos secundarios al tratamiento? En algunos casos puede causar, digamos, algunos leves trastornos o en algunos casos importantes, ¿no? Por eso también dice que todo medicamento debe ser con un debido seguimiento médico, ¿no? Porque si es que tienes alguna reacción inadecuada, esta debe ser inmediatamente suspendida. Ahora, es cierto y evidente que la reacción a los medicamentos, a los tratamientos, varía, pero hay ciertos estándares los cuales van guiando a los profesionales médicos para la atención. Por eso se ha visto protocolos para atención, ¿no? En el tema del Es COVID, que, doctor, no podría haber una negligencia médica así a ese extremo. Es que hasta para ponerte una inyección te ponen como ven si eres alérgico o no. sí, por Y ejemplo, la mayormente, ampicilina, antes de colocarte, tienen que hacer una prueba cutánea, es decir, ¿no? En la parte de ojo, la piel se le En el hace, ojo. perdón, puede ser en el ojo, pero eso El puede ojo vi. causar irritación. Más fácil es en la piel. Se le hace una pequeña, con la jeringa muy levemente, se le hace gotear y vemos reacción. Si hay enrojecimiento, no se aplica, ¿no? Es muy importante siempre saber qué alergias o qué medicamentos somos alérgicos. Pero también eso es pues un poco complicado, ¿no? Porque hay alergias que aparecen y desaparecen sin saber. Por ejemplo, yo soy alérgico a el edulcorante natural de la leche, ¿no? A la lactosa. Pero eso lógicamente es descubierto mediante un examen correspondiente. Hay personas que son alérgicos a varias cosas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, de un día para el otro son alérgicos al gluten, por señalar algo, ¿no? ¿Algún comentario? Van a estar atentos, por favor, a las de conexión y estamos a 1 minuto de conclusión de la clase. ¿Ya? ¿Algún comentario? Doctor, una preguntita. ¿Sí? Esa ley que hicimos abrogar, porque yo le apoyaba, ¿no? En mi ignorancia no me han informado muy bien sobre eso, solo sé que era perjuicioso para los médicos.